Somos Leyendas Urbanas. Hace muchos siglos, en un pequeño y apartado pueblo llamado Zugarramurdi, se tejían leyendas tan oscuras como las profundidades de la noche. Historias de brujas maléficas y rituales prohibidos habían perdurado a lo largo del tiempo, envolviendo la localidad en un manto de misterio y temor. Las cuevas de Zugarramurdi, enclavadas entre impotentes montañas, eran testigos silenciosos del oscuro secreto que se escondían en su interior. Era allí donde se decía que las brujas realizaban sus siniestros rituales, invocando a fuerzas malignas y pactando con el mismísimo diablo. A lo largo de los siglos, estas historias se transmitieron de generación en generación, alimentando la imaginación y el terror de aquellos que la escuchaban. Las leyendas hablaban de aquelarres nocturnos, en los que las brujas se reunían en círculos alrededor de una fogata, susurrando conjuros incomprensibles y desatando una energía sobrenatural. La gente del pueblo vivía con el constante temor de ser víctimas de los poderes maléficos de las brujas de Zugarramurdi. Cada vez que la noche se hacía más oscura y el viento soplaba entre los árboles del bosque cercano, las supersticiones se agudizaban y los corazones llenaban de pavor. Pero, ¿cuál es el origen de esta maldición? ¿Qué llevó a estas mujeres a adentrarse en el mundo de la brujería y la magia oscura? Para encontrar respuestas debemos retroceder en el tiempo, a una época en que la brujería y la superstición eran moneda de corriente en Europa. En el siglo XVII, Zugarramurdi era un lugar donde la ignorancia y el miedo se mezclaban con las creencias populares de la brujería. La gente buscaba explicaciones a lo inexplicable, atribuyendo cualquier desgracia o enfermedad a la intervención de brujas y hechiceros. En este contexto cargado de supersticiones, donde una poderosa hechicera, cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, decidió buscar un poder aún más grande. En su afán de obtener dominio sobre las fuerzas oscuras, llevó a cabo un ritual prohibido, sin saber que desataría una maldición que perseguiría a Zugarramurdi durante siglos. La maldición se extendió como una sombra oscura, afectando a generaciones enteras de mujeres del pueblo. Aquellas que llevaban la marca de la brujería en su linaje eran señaladas y temidas por todos. La caza de brujas se convirtió en una obsesión, y las acusaciones injustas llevaron a muchos inocentes a ser condenados a la hoguera. Así, las brujas de Zugarramurdi se convirtieron en una leyenda que perdurarían en el tiempo, despertando la fascinación y el miedo de quienes se aventuraban a escuchar sus historias. En los rincones más profundos de la historia encontramos el origen de la maldición que se cernía sobre Zugarramurdi. Retrocedemos en el tiempo, hasta una época en que la brujería y la magia oscura eran prácticas comunes en Europa. En el siglo XVII, en medio de un contexto de miedo y superstición, una poderosa hechicera habitaba en el pequeño pueblo de Zugarramurdi. Sedienta de poder y deseosa de obtener el dominio absoluto sobre las fuerzas oscuras, llevó a cabo un ritual muy prohibido, desconociendo las terribles consecuencias que desencadenaría. En una noche envuelta en las sombras, bajo la luz de una luna llena, la hechicera se adentró en las profundidades de las cuevas de Zugarramurdi. Ahí, rodeada de símbolos ancestrales y portando los ingredientes más oscuros, pronunció palabras de antigua sabiduría, desafiando los límites del mundo conocido. En ese preciso instante, una fuerza maligna respondió a su llamado. Un susurro siniestro se propagó por el aire y una figura oscura emergió de las sombras. Era el mismísimo diablo, seductor y perverso, dispuesto a ofrecerle un poder inimaginable a cambio de su lealtad y su alma. La hechicera, cautivada por la promesa de un demonio y ansiosa por alcanzar un poder sin igual, no dudó en aceptar el pacto, selló el trato con su sangre y se convirtió en una bruja de Zugarramurdi, condenada a ser portadora de la maldición que había desatado. Desde aquel momento, la maldición se extendió como una mancha oscura sobre el pueblo, afectando a las generaciones venideras. Las mujeres de Zugarramurdi, marcadas por el linaje maldito, eran señaladas como brujas y temidas por todos. La caza de brujas se desató, alimentada por la paranoia y la ignorancia de la época. Muchas inocentes fueron acusadas y perseguidas, víctimas de la histeria colectiva que se apoderó de Zugarramurdi. Las hogueras arden en la noche, consumiendo vidas inocentes, mientras las brujas, atrapadas en un destino impío, observaban impotentes al caos que ellas mismas habían desatado. La historia de las brujas de Zugarramurdi se convirtió en un legado oscuro, transmitido de boca en boca a través de los siglos. Las leyendas y los mitos perpetuaron su existencia,
cautivando a aquellos que se atrevían a escucharla. En medio de las sombras y el susurro del viento, nuestros valientes investigadores se aventuran en las profundidades de las cuevas de Zugarramurdi, en busca de respuestas de oscuros secretos que rodean a las brujas ancestrales. A medida que avanzan por los estrechos pasadillos, una atmósfera densa y cargada de energía sobrenatural los envuelve. Las antorchas iluminan las paredes rocosas, revelando símbolos antiguos grabados en la piedra, testigos mudos de los rituales prohibidos que una vez tuvieron lugar en aquel lugar. Cada paso es una invitación al peligro. Cada susurro del viento parece susurrar advertencias. Pero nuestros investigadores están decididos a desentrañar el misterio que envuelve las brujas de Zugarramurdi. No se detendrán ante nada para descubrir la verdad oculta de la oscuridad. De repente, un escalofrío recorre sus espaldas, mientras una sombra inquietante se desliza por el rabillo de su visión. Los sentidos se agudizan, alerta máxima. ¿Son las brujas ancestrales despertando o simplemente trucos de la imaginación? A medida que avanzan más profundamente, encuentran una sala cavernosa, iluminada por velas parpadeantes. En el cetro, rodeado de círculos dibujados en el suelo, descubren un libro antiguo cubierto de polvo y misterio. Es el libro de los rituales, un tesoro de conocimiento oscuro y prohibido. Con manos temblorosas, nuestros investigadores abren el libro y comienzan a descifrar los símbolos y las palabras impregnadas en sus páginas amarillentas. Cada línea revela una verdad perturbadora, un poder oculto que se encuentra al alcance de aquellos que se atrevan a desatarlo. Sin embargo, mientras continúan su investigación, los investigadores sienten una presencia cada vez más fuerte a su alrededor. La sensación de ser observados se intensifica y saben que no están solos en aquel lugar olvidado por el tiempo. De repente, las velas parpadean y se apagan, sumiendo la sala en la oscuridad absoluta. Un viento helado sopla a través de los pasadizos, llevando consigo risas escalofriantes y murmullos incomprendibles. Las brujas ancestrales están cerca y han despertado de su letargo. El terror se apodera de nuestros investigadores mientras luchan por encontrar una salida en medio de la oscuridad y el caos. Cada paso es una carrera contra el tiempo, contra la implacable sed de venganza de las brujas que buscan reclamar su poder perdido. En el acto final de esta escalofriante historia, nuestros valientes investigadores se encuentran frente a frente con las brujas ancestrales de Zugarramurdi. La confrontación entre luz y oscuridad está a punto de desencadenarse en un enfrentamiento épico que determinará el destino de todos los involucrados. Las brujas, con sus ojos penetrantes y risas maléficas, rodean a nuestros investigadores. Cada una aporta un poder ancestral y está dispuesta a utilizarlo para proteger su legado maldito. La tensión en el aire es culpable, mientras la magia fluye a su alrededor como un torrente de energía oscura. Nuestros valientes héroes se aferran a la esperanza y a su determinación de acabar con la maldición de Zugarramurdi. De una vez por todas, han investigado, se han adentrado en lo desconocido y han arriesgado sus vidas en la búsqueda de la verdad. Ahora es el momento de enfrentarse cara a cara con el mal que ha acechado el pueblo durante siglos. Con coraje y determinación, nuestros investigadores despliegan su arsenal de conocimientos y artefactos, preparados para desafiar a las brujas y romper el ciclo de la maldición. Recitan antiguos conjuros, invocan protecciones y canalizan la luz más pura en un intento desesperado por vencer a la oscuridad que las brujas representan. La batalla es feroz y los hechiceros se entrelazan en un ballet mágico que desafía la imaginación. Rayos de energía se lanzan de todas direcciones, mientras las brujas luchan por proteger su poder y mantener el control de Zugarramurdi. En el medio del caos y la incertidumbre, nuestros investigadores descubren un punto débil en el escudo de las brujas, una grieta en su defensa, un artefacto antiguo olvidado durante siglos. Se revela como la clave para romper la maldición. Con valentía y astucia, nuestros investigadores logran activar el artefacto y desatar una fuerza purificadora que se extiende por las cuevas de Zugarramurdi. La maldición ancestral se desvanece lentamente, librando el pueblo de su oscuro legado y devolviendo la paz que tanto ansiaban. Las brujas agotadas y debilitadas reconocen la derrota inminente. Sin embargo, en un último acto de desesperación, intentan invocar el poder del diablo una vez más, pero esta vez sus esfuerzos fueron en vano. La conexión con las fuerzas oscuras se ha roto y las brujas son arrastradas por un remolino de energía que las aleja de Zugarramurdi para siempre. El pueblo de Zugarramurdi respira aliviado mientras los rayos de luz iluminan las cuevas que antes estaban envueltas por las sombras. La maldición ha sido finalmente derrotada
y los habitantes del pueblo pueden mirar hacia el futuro con esperanza y tranquilidad. El pueblo de Zugarramurdi se recupera lentamente de los oscuros eventos que ha tenido su lugar. La maldición ancestral ha sido erradicada y la paz y la tranquilidad han vuelto a reinar en sus calles. Nuestros valientes investigadores, ahora considerados héroes de la comunidad, son recibidos con gratitud y admiración. Han desafiado los límites de lo desconocido, se han enfrentado a las fuerzas del mal y han salvado a Zugarramurdi de su destino sombrío. En reconocimiento a su valentía, se organiza una celebración especial en honor a nuestros héroes. El pueblo entero se reúne para expresar su gratitud y compartir la alegría de haber superado el legado oscuro que los atormentó durante siglos. Aunque la maldición ha sido desterrada y el pueblo de Zugarramurdi ha encontrado la paz, siempre queda una sombra de incertidumbre en lo más profundo de los corazones de sus habitantes. Saben que las brujas ancestrales podrían regresar en cualquier momento, como un recordatorio constante de que el mal puede resurgir incluso en las cenizas más frías. Aunque las cuevas han sido exploradas y registradas exhaustivamente, siempre hay rincones oscuros que aún no han sido completamente investigados. Las historias y los rumores persisten, susurrando en los oídos de aquellos dispuestos a escuchar. La presencia de las brujas sigue siendo palpable, incluso cuando no pueden ser vistas. El pueblo, cauteloso pero decidido, ha establecido medidas de seguridad para mantener a raya cualquier posible regreso de las brujas. Los rituales protectores se realizan regularmente y los habitantes siempre están alerta ante cualquier señal de actividad sobrenatural. Sin embargo, algunos afirman haber tenido encuentros cercanos con lo desconocido, testimonios de figuras sombrías que acechan en las sombras, risas siniestras que se escuchan en la oscuridad de la noche y sucesos inexplicables que se convierten en parte de la nueva leyenda de Zugarramurdi. Aunque muchos podrían descartar estos relatos como simples cuentos de terror, hay quienes creen finalmente que las brujas ancestrales aún acechen en algún rincón oscuro de las cuevas. La línea entre la realidad y la ficción se vuelve muy borrosa, y la posibilidad de su regreso se convierte en una constante en la vida de los habitantes. En cada mirada furtiva y en cada sombra inesperada, el recuerdo de las brujas resurge, recordándoles que la batalla contra el mal nunca termina. La lucha entre luz y oscuridad es eterna, y Zugarramurdi sigue siendo un punto focal de esa lucha. Y con esa advertencia constante, concluye nuestra historia sobre las brujas de Zugarramurdi, recordándonos que la magia y el misterio pueden estar más cerca de lo que imaginamos, y que la lucha contra el mal nunca termina verdaderamente. Recuerda que si esta historia te gustó, puedes suscribirte, dar un me gusta o dejar un comentario para ayudarnos a que este canal siga creciendo. Con esto me despido hasta la próxima historia, y recuerda, somos leyendas urbanas.